Por aquí estamos. Muy bien, bienvenidos todos nuevamente al curso de Estadística Descriptiva. Iniciamos hoy la tutorial número 5 de Estadística. Estábamos abordando desde la semana anterior el ejercicio de las tablas de frecuencia para datos agrupados y veíamos por ahí algunos ejemplos de cómo construir la tabla. Esta construcción de la tabla realmente tienen varias formas, varias alternativas. La idea es que siempre procuremos o digamos que entendamos cuál es el objetivo de construir una tabla de frecuencia y eso es lo que más debe importar. El objetivo de construir la tabla de frecuencias es siempre buscar resumir y compartir una información de forma entendible. Muchas veces utilizan números decimales en los intervalos o podemos utilizar más intervalos que otro compañero y no por esto significa que una tabla esté bien hecha o una tabla esté mal hecha, sino que lo que buscamos es que se muestre, se haga un resumen y un análisis adecuado de los datos que nosotros tengamos. Eso es lo que hace la estadística descriptiva, ¿no? Describir un conjunto de datos, por eso el nombre. De ahí que nosotros busquemos la mejor construcción o la construcción más fácil de leer, más fácil de leer para las personas que de cierta manera no tienen una vida académica, sino que buscan y leen normalmente de los datos más simples. A veces nosotros pensamos que para nosotros algo es evidente, pero para otras personas de pronto no. Entonces, siempre hay que buscar que sea lo más fácil de entender o de presentar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen las tablas de frecuencia. Voy a utilizar un archivo que tenía por aquí guardado de antes para hacer más o menos un recorderis. Y aquí se mueve el piso. Un recorderis de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Con ustedes, pues este ejercicio no lo hicimos en este curso, pero hicimos algo muy... Sucede que empezamos, digamos que lo primero que hicimos fue hablar de las variables, ¿cierto? Entonces sabemos que existen dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa, ¿cierto? Las cuantitativas se refieren a las variables que proporcionan cierta cantidad o que la respuesta a la pregunta que se está haciendo es un valor numérico. Dentro de esas variables cuantitativas, entonces encontramos dos tipos, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. De esas cuantitativas continuas, nosotros decimos, bueno, cuando la variable es cuantitativa continua, puede presentarse que los datos de dicha variable sean valores numéricos, muchos valores numéricos, a veces con decimales, a veces sin decimales, como por ejemplo este. En este ejercicio o en este ejemplo tenemos por aquí el siguiente enunciado. La Secretaría de Salud quiere hacer una revisión en el almacén al costo sobre la cantidad de personas que se encuentran dentro del almacén. Para ello realizan 5 conteos diarios cada 2 horas durante 2 meses, o sea, 60 días. Entonces, son 60 días en el que, perdón, 60 días en el que están contando personas, y 60 días 5 veces al día, pues da 300 personas, ¿no? Entonces se hace el conteo de 300 personas durante 2 meses. Esto pues regularmente se hace para dar seguimiento actualmente, pues digamos que al tema de la pandemia, ¿cierto? Que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, que el aforo permitido, como tal en algún lugar, ¿no? Entonces, con esos datos, como son muchos, son 300, pues es conveniente organizarlos en una tabla de datos agrupados. ¿Qué hacemos nosotros para responder a un ejercicio o, digamos, ante una información como esta? Pues lo primero es crear una ficha técnica, o sea, es como identificar lo que nosotros queremos hacer. En la ficha técnica nosotros determinamos la población como registro de personas en el almacén, eso es lo que se está contando, las personas dentro del almacén al costo. La muestra es la cantidad de veces que se hace ese conteo, en este caso hay 300 registros.
La variable, y es lo que estamos preguntando, lo que estamos contando, es el número de personas que hay dentro del almacén en determinado momento. Y el tipo de variable es cuantitativa, en este caso discreta, porque dice continua, porque dice discreta. Claro, si yo estoy contando personas, pues va a ser discreto. El comportamiento de la variable discreta y la variable continua se asemejan cuando los datos son bastante grandes. Cuando tenemos, por ejemplo, 300, decir, una cantidad grande de datos es superar más o menos el 30 o 50 datos. Ya 50 para arriba, no sé, pues tiene una cantidad considerable. Y en esas cantidades, las variables, digamos que se pueden trabajar como muy similares, hay un comportamiento muy similar. Bueno, ahí vemos los datos. Sabemos que para organizar estos datos como tal, son muchos datos, 300, organizarlos en una tabla de frecuencias, entonces tenemos que seguir ciertos pasos que están por aquí. ¿Cuáles son los pasos? Entonces recordemos. Primero, tener la información de los datos, es como crear la ficha técnica, buscar la diferencia y determinar la mejor distribución, es decir, esto que tenemos aquí, hay que sacar la información. En esta información tenemos que sacar el número de datos, ¿cierto? Que son 300, el valor máximo, el valor mínimo, sacamos el rango de los datos, en este caso 199, el rango, el número de intervalos que se calculamos con la fórmula de Stuttgart. Recuerden que es 1 más 3.30 a más 3.3 usamos nosotros por logaritmo del número de datos, y eso me da 9.24, que tenemos que redondear, entonces aquí queda 9, se redondea 9. Es posible que ese redondeo o ese número de intervalos nosotros lo tengamos que modificar dependiendo de la frecuencia absoluta que nos resulte en la tabla de frecuencia. La amplitud nos da 22, siempre se redondea hacia arriba, y el rango ampliado 207. Entonces decimos, teníamos 199 datos, ahora vamos a tener 207. ¿Eso qué hace? Que generemos una diferencia, y esa diferencia pues la partimos por mitad, que es 4, y esa mitad o ese 4 se lo vamos a quitar al dato mínimo y se lo vamos a aumentar al dato máximo. En ese sentido, se decide ampliar el rango de la siguiente manera. El dato mínimo real es 51 y el máximo es 254. Como el rango ampliado le sobran 8 numeritos, entonces yo parto 4 y 4, ¿cierto? 4 para la izquierda y 4 para la derecha. De esa forma, el primer intervalo arranca en 47 y el último intervalo termina en 254, entendiendo aquí en este pedazo 207 datos. Bueno, esa es la información, y de ahí se determina cuál es el primer límite inferior. Por aquí está, el primer límite inferior. A partir del límite inferior, entonces tomamos la amplitud, que es 23, y vamos sumando para construir todos los intervalos hasta que completemos los 9 intervalos. Bueno, vamos allá a la marca de clase. La marca de clase creo que la alcanzamos a mencionar y corresponde al valor medio de cada intervalo. Eso se puede hacer como la suma de las dos casillas que tenemos al lado izquierdo dividido entre 2, o como el promedio de las dos casillas que tenemos al lado izquierdo, que en este caso viene a ser lo mismo. Esa marca de clase nos sirve para varios objetivos. Por ejemplo, para calcular la media, que se usa la marca de clase, nos sirve para representar el gráfico de barras, o como son datos agrupados, el histograma, ¿cierto? Entonces esa marca de clase es importante. Además de la marca de clase, pues vienen las acostumbradas columnas de frecuencia absoluta, que hace el conteo, frecuencia relativa, porcentual, y las otras tres que son acumuladas, absoluta, relativa, porcentual, pero acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta, le hicimos el conteo a la frecuencia absoluta allá en los datos, utilizando la fórmula frecuencia, que como es una matriz, no es una fórmula común y corriente, sino que es una fórmula que requiere de ciertos pasos. Decíamos, lo primero era seleccionar, lo siguiente era escribir la fórmula, después de escribir la fórmula entonces seleccionar los datos por allá donde sea que estaban, y después seleccionar el límite superior, y al final presionar 3 teclas, ¿cierto? Control, Shift, Enter. Haciendo ese ejercicio, aparecen todos los datos.
Verifico que los datos estén bien hechos, pues haciendo la suma de esta columna, yo sumo, y cuando yo sume tiene que ser igual al número de datos. Si coincide este valor, entonces yo ya con eso verifico que está bien hecho el término de la frecuencia. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Completa la tabla, ya. Y completamos la tabla, entonces frecuencia relativa, porcentual y las otras. Si mal no recuerdo, nosotros habíamos hecho el cálculo de medidas de tendencia central en datos cualitativos, cuantitativos, discretos, ¿cierto? No sé si mal, creo que sí lo hicimos. O sea, donde calculamos media, mediana y moda. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a usar esta tabla de frecuencias. Voy a usar solo la tabla. O sea, esta tablita. Aquí hay toda una construcción. Bueno, sí voy a usar esta tabla. Vengo por acá. No, no. Yo quiero que me pegue ahí. Bueno, algo así. Y ahora copio los valores. No me dejan. Ya. Bueno, vamos a mirarlo aquí así. Ahí tenemos una tabla de frecuencia, ya está elaborada de manera normal. Aquí tengo yo. Bien, entonces el tema de hoy se llama medidas de posición. Por ahí vamos a empezar. La idea es que las medidas de posición las vamos a hacer tanto en datos sueltos como en datos de la tabla de frecuencia. Estas medidas de posición son muy utilizadas para describir algunas otras características importantes del conjunto de datos. Yo creo que hasta lo que hagamos hoy vamos a trabajar como tal las tablas de frecuencia. Lo que vamos a hacer en las otras sesiones es tratar de utilizar algunos recursos en la web o, sí, generalmente en la web para que ustedes, digamos que utilicen o pongan en práctica en algún momento. Entonces, bien, vamos a poner por aquí medidas de posición. Profe, una preguntita. ¿Sí, señor? Profe, ¿nos puede enviar esa hojita que tiene ahí para ir trabajando con usted como la clase pasada, que así trabajamos muy bien, profe? Por favor. Ah, listo, listo, claro que sí. Muchas gracias, profe. Ahí lo guardamos. Pongámosle. Voy a guardar en la carpeta para que no se me pierda. Aquí. Voy a ponerle clase 5. Un minutico.
Bueno, está bien que les compartan el WhatsApp, ¿cierto? O lo ponemos en la plataforma. Por WhatsApp, Sí, profe. profe. Por WhatsApp, Del WhatsApp está bien. Listo, listo. Acá. Aquí sí. Listo. ¿Listo? ¿Ya lo recibieron? ¿Lo pudieron abrir ahí? Sí, profe, ya. ya. Profe. Listo, listo, muy bien. Entonces lo vamos por aquí a compartir. Bien. Entonces, ya, aquí anterior al módulo, digamos que el tema justamente anterior está justo lo que veníamos trabajando, ¿no? Y en el módulo pues muestran la tabla de frecuencias aquí con datos agrupados y lo que muestra pues los gráficos que también ya habíamos revisado y las medidas de tendencia central que también ya habíamos mencionado. Prácticamente las medidas de tendencia central se hacen de la misma manera de la que habíamos hecho el ejercicio anteriormente. El cálculo de la mediana sí es diferente porque está en datos agrupados, pero hace parte también de las medidas de posición. Entonces vamos a encontrarlo aquí. Dice el tema 3, medidas de posición relativa para datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. Estas medidas de posición, aquí en este caso solamente es para datos agrupados, pero pues vamos a hacer el ejercicio de los datos sueltos para que interpretemos cómo sería. Las medidas de posición nos facilitan información sobre una serie de datos. Una vez definidos los conceptos de una distribución de frecuencias, se estudian las distintas formas de resumir las distribuciones mediante medidas de posición o centralización, que son las de tendencia central, teniendo presente el error cometido en el resumen mediante las correspondientes medidas de dispersión. Bueno, otro tipo de medidas son las que aparecen aquí, que son las medidas de dispersión, que es donde uno calcula la varianza, el coeficiente de variación, esos detalles. Las medidas de posición dividen los grupos de datos en partes iguales. Digamos que se manejan tres tipos de medidas de posición. Aquí está. Estas medidas dividen la distribución en partes iguales. Así como la mediana. La mediana divide los datos en dos partes, la mitad por encima y la mitad por debajo. Las medidas de posición, digamos que hay tres grupos. Están los cuartiles, por aquí abajo están los deciles y más abajo están los percentiles. Entonces hay tres, estos cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a empezar con los cuartiles. Antes de empezar, pongámosle por aquí medidas de posición, medidas que dividen el conjunto de datos en partes iguales. Eso es lo que hacen las medidas de posición. Medidas que dividen el conjunto de datos en partes iguales. La primera medida de posición con la que vamos a trabajar, pues se llaman los cuartiles.
Muy bien. Vamos a ver en azulito. Los cuartiles, pues el mismo nombre nos dice, ¿cierto? ¿Cuántas partes divide el cuartil? En 4, ¿cierto? En 4. Entonces tenemos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. Realmente podemos calcular 5 cuartiles, pero son 4 partes en las que se dividen los datos. Y vamos a ver cómo es esto. Por aquí nos muestran una fórmula que yo ya les voy a escribir un poquitico diferente, pero pues es la misma, ¿no? En términos de que a, I, pues eso nosotros lo usamos diferente. Los cuartiles se suelen representar con la letra Q y cada cuartil pues divide el conjunto de datos en cierta cantidad de porcentaje. Obviamente, si yo divido el 100% de los datos, pues eso me queda cada parte en 25%, 25, 50, 75 y 100. Aquí yo veo un error y es que es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿no? Ahí tiene el módulo un pequeño error. Entonces, pongámoslo acá. Divide los datos en 4 partes. 4 partes. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, y voy a hacer el ejercicio aquí al lado, voy a inventar 10 datos. 10 datos. Y estos datos que yo me voy a inventar, ustedes lo van a hacer de la misma manera. ¿Cómo se inventa uno datos en Excel? O de hecho, ¿cómo podemos nosotros generar un conjunto de datos? Muchas veces, no sé, una rifa o cualquier cosa. Entonces, o un número al azar, si queremos sacar números al azar. Entonces, esto es una función de Excel que se llama aleatorio. La función aleatorio me pide aquí lo siguiente. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Mayor o igual que 0 y menor que 1. Eso quiere decir que me va a lanzar un número decimal. Pero ese número decimal, a veces yo quiero que no sea un número decimal, sino que sea un número entero. Cuando yo quiero que sea un número entero, entonces está la opción aleatorio.entre. Y dice, devuelve un número aleatorio entre los números que se especifique. Entonces, si yo pongo del 5 al 10, pues me sale un número entre el 5 al 10. Eso es como, bueno, lo que yo pongo. Nosotros vamos a usar un número aleatorio entre. Supongamos que vamos a hablar de, no sé, de las personas. Vamos a hablar de las edades de las personas. Entonces, estamos aquí en la universidad y yo me puse a preguntar sobre las edades de los estudiantes. ¿Cuál creen ustedes que es la edad del estudiante más joven de la universidad? ¿Quién me dice? Profe, 19. 16. 18. 18. Yo creo que es probable que lleguen de pronto con 17. Es probable, ¿no? Algunos chicos terminan el colegio a los 16 años y alcanzan a entrar a los 16 al siguiente año a la universidad, pero en ese año cumplen 17. ¿Sí? Como para más o menos un promedio, vamos a decir 17 en la universidad. Ese es el menor. ¿Y cuántos años creen que tiene la persona más adulta en la universidad? 45, profe. Más o menos, sí, más o menos, pongamos que 45. Sí, ahí está. Entonces ponemos aleatorio entre 17 y 45. Lo que me va a salir a mí no va a ser lo mismo que les va a salir a ustedes. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Pues porque es un número aleatorio, entonces puede salir cualquiera. Y no importa, vamos a hacer el ejercicio, cada uno va a hacer su ejercicio y los datos o los resultados van a ser muy similares, muy similares. No van a ser iguales, porque los números son distintos, pero van a ser muy similares. Entonces lancé uno y salió mi edad, 33. Salió ahí. Entonces ahí salió. Ahora, yo lo que quiero es construir muchos datos. Como yo lo que quiero construir muchos datos, entonces voy a empezar a arrastrar esta fórmula.
Cada vez que yo la arrastre, los números se van a cambiar. Miren que ellos se van cambiando. Miren, eran 33, 22, 26, se va cambiando. ¿Cuántos datos vamos a sacar? No sé, digamos que saquemos 5 para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y pongámosle 6 hacia abajo. Ahí, 5 por 6, ahí tenemos que 30 datos, ¿cierto? 30 datos. Como cada vez que yo mueva algo, estos datos se me van a modificar, pues yo necesito copiar y volverlos a pegar. Copiar y pegar valores para que no se me modifiquen. Entonces, yo ya tengo 5 hacia la derecha, 6 hacia abajo, voy a copiar y vuelvo y los pego. Incluso los puedo pegar ahí mismo. Pero yo le doy pegar aquí valores. Y ya estos ya no son por fórmula, estos ya no se modifican. Yo los puedo arrastrar y no se van a modificar. Que los copié y los pegué. Vamos a esperar un momentico a que hagan el ejercicio ahí, de copiar y pegar. Y me dicen si ya tienen los 30 datos. O sea, profe, esos mismos números vuelvo y los pego, los copio y los pego. Los que se generaron, ¿no? Tú haces números aleatorios. Sí, voy a repetir el proceso. Sí, sí. Aquí está. Tengo los números aleatorios aquí. Esto 30, ¿cierto? Y le di copiar y le di pegar ahí mismo. Pero cuando le di pegar, yo puedo aquí arriba en las opciones de pegar o puedo ahí en la pestañita chiquitica que me sale aquí abajo y le digo pegar valores. Pegar valores. Pegar valores es para que no pegue la fórmula, sino solo el número. Bueno. Profe, entonces siempre van diferentes. Y como son Profe, aleatorios, pero cuando uno los pega, cambian los valores. A mí se me cambian. sí, sí, no importa, no importa porque queremos números aleatorios, cualquiera, no importa. Los pegas y ya. Y cuando le das pegar valores, también como que vuelven a los que estaban antes. ¿Sí? Lo que necesito es que tengan 30 datos, los que cada uno haya construido. Y eliminamos la otra tabla. La que Ah, ¿la quedó. izquierda? No, no, todavía no. ¿Tú te refieres a esta de aquí? No, profe, la de la que acabamos de hacer, que es con la fórmula aleatoria. Ah, sí. Pues yo les dije que la pegaran encima. Si la pegaste a un ladito, entonces borra la otra. No importa. Ah, ok. Bueno. Listo los 30 datos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Resulta que, bueno, pero yo hice algo mal aquí. Resulta que tenemos que ordenar los datos, o sea, tenemos que tenerlos organizados para poder entender cómo funcionan los cuartiles. ¿Sí? El problema es que para organizar los datos, nosotros necesitamos tenerlos o en fila o en columna, cualquiera de los dos. Así como en matriz, pues creo que no se pueden ordenar. Aunque yo miro. No, si yo le doy ordenar, ordena, no sé cómo los ordenó, de menor a mayor. No sé qué orden le dio. Entonces, precisamente necesito tenerlos. Una opción es que, bueno, pongamos una sola columna. O la otra opción, si yo no me quiero complicar, pues es simplemente que generemos los 30 datos otra vez, pero en columna. Yo, por ejemplo, los puedo arrastrar. Miren, yo selecciono y los arrastro.
Hay varias formas, ¿no? Se puede usar la función transponer, se puede cortar y pegar, se puede volver a generar los datos. Ahí sí me disculpo. Olvidé tener en cuenta que necesitaba ordenar los datos. Tengo que tener los 30 datos ahí ordenaditos. Ahí están mis 30 datos. Cuando ya los tenga, ahora sí, yo los selecciono y arriba dice ordenar y filtrar. Entonces yo digo de menor a mayor y ahora sí me los ordeno. Entonces ordenamos los datos. Vamos a hacer otros dos datos. Tenemos 30, ¿no? Si yo quiero contar, yo puedo poner aquí el número, por decir número de datos. Dato. Voy a construir aquí. Bueno, como lo que vamos a hacer es dividirlo vamos a hacer es dividirlo en 4 partes, entonces no, vamos a ver esos 30 datos que tenemos. Vamos a organizarlos, ¿cierto? Me confirman cuando ya tengan así, dos filas, dos columnas, perdón. Una columna en donde está el número del dato y la otra es donde están los datos. Así más o menos tiene que quedar. Ya ustedes me confirman si ya la tienen igual. Bien. Mientras van terminando ahí, vamos charlando. Entonces sucede que son 30 datos, ¿cierto? Y yo lo quiero partir en 4 partes. Cuando nosotros hablamos de las medidas de posición, primero tenemos que calcular precisamente la posición y después calculamos el dato que se encuentra en esa posición. Un error común que suele suceder en este cálculo es que uno calcula la posición y piensan y ya uno asume que ese es el cuartil, cuando realmente no. Una cosa es calcular la posición del dato y otra cosa es calcular el valor o el dato que está en esa posición. Son dos cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 30 datos, ¿cierto? Si yo tengo 30 datos, yo tengo que pensar cuál es el que está en cada una de esas 4 posiciones. Los cuartiles, como dijimos, se pueden calcular 4 o se podrían calcular 5 si yo hablara del cuartil 0. Cuartil 0, ya les digo cuál es el cuartil 0. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. ¿Por qué 5? Porque es que resulta que el cuartil 4 es el que abarca el 100% de los datos. Entonces, el 100% de los datos es el último datico, que sería el 44. ¿Sí? Ese sería el último datico. Ahora, vamos a poner aquí datos. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner la posición. Pensemos en lo siguiente. El cuartil, vamos a ponerle aquí porcentaje.
Como tenemos el 100%, ¿cierto? El 100% lo vamos a dividir en 4 partes. Lo primero que debo yo saber es quién es n, que es el número de datos. El número de datos es n. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 30. 30 datos. Entonces, para hallar la posición del cuartil 1, voy a empezar con el cuartil 1, pues yo lo que voy a hacer es dividir ese número de datos en 4 partes. Si yo divido 30 entre 4, ¿cuánto me da? 7,5. 7,5. Entonces yo tengo que ir a buscar la posición 7,5 en mi tabla de datos. Tengo que ir a buscarla. La posición 7,5 pues está como entre el 7 y el 8, ¿cierto que sí? Ahí está la posición 7,5. Ahí, como son dos valores diferentes, entonces yo tengo que buscar el cuartil 1. Para hacer esto, pues tendría que hacer un promedio. Miren que la posición es 7,5, como entre el 7 y el 8. Y el dato está entre 24 y 25. ¿Cuál sería el promedio entre 24 y 25? ¿24,5, profe? Claro, 24,5. Tenemos que Profe, coger. y si Señor, tenemos dos números iguales ahí, ese número entonces. claro, pues si los dos, como digamos que hubiera quedado 8 y 9, 25 y 25, uno dice, pues el cuartil 1 es 25. Ahí está. Entonces, miren, el dato es 24,5. Ese es. La posición de ese dato es la posición 7,5, porque es la posición en la que está ubicado con respecto al total de los datos. Y el porcentaje, pues como es del 100% dividido en 4, pues es del 25%. Digamos que de aquí hacia arriba, de este lado, ahí está el 25%. Ahí está el 25%. Bueno, ahora miremos la posición 2, o sea, el segundo cuartil. El segundo cuartil es coger los 30 datos y dividirlos entre 4, ahí está el 7,5, pero hay que multiplicarlo por 2. O sea, es como decir, la fórmula realmente es esta, perdón que yo no les puse la fórmula. Es K por N, K por N sobre 4. Aunque yo como que voy a abrir Word para que las fórmulas se vean más bonitas. Y escribo la fórmula y la pongo ahí. Sin embargo, como ustedes están copiando, bueno, no lo voy a escribir en Excel para que todo nos quede igual. La fórmula es K por N sobre 4. Esa es la fórmula de cada cuartil. K es el número del cuartil. Y N es el número de datos, ¿cierto? Voy a poner aquí K. Número de cuartil. Es el que nosotros llamamos K. Listo, entonces para el cuartil 2 decimos K, que es el número del cuartil, en este caso es 2, multiplicado por N, que es 30, dividido entre 4, porque son 4 cuartiles. Y eso me dice que es 15, evidentemente, ¿cierto? Es 15. El que está en la mitad de 30, ¿no? La semana, bueno, ahí está 15. Vamos a ponerlo naranja. Y ahí decimos que este es el cuartil. Si nosotros miramos del cuartil 2 hacia atrás, tienen que estar ahí el 50% de los datos, ¿cierto? Que es la mitad. Estamos acumulando 25 en 25, o sea que aquí el 50%. ¿Qué dato se encuentra en el cuartil número 2? ¿Cuál es el dato que está en el cuartil número 2? Pues en mi cuartil 2. Eso es el 32.
Bueno, observen que una cosa es la posición, otra cosa es el dato, ¿no? El dato es la respuesta al cuartil, esa es la respuesta. ¿Qué posición tendría el cuartil número 3? Entre 22 y 23, profe, ¿no? Entre 22 y 23, claro, tendríamos que decir 3 multiplicado por 30 dividido entre 4. 22.5, claro que sí, entre 22 y 23. Está por aquí. Entonces pongámoslo aquí. Ahí diríamos que es el cuartil 3. Y el dato, miren el dato, ¿qué pasa? En mi tabla el dato está entre 37 y 40. Yo tengo que hacer ese cálculo, ese promedio. Pues cojo el 37, le sumo el 40 dentro de un paréntesis y lo que me dé lo divido entre 2. O puedo usar la fórmula promedio con esos dos datos. En este caso, mi cuartil 3 es 38.5. Cuartil 3. ¿Qué porcentaje llevamos acumulado ya en el cuartil 3? Profe, ¿me puede mostrar ahí la formulita de sacar 22,5, por favor? Claro que sí. Número del cuartil por número de datos dividido entre 4. Número del cuartil por número de datos dividido entre 4. Muchas gracias. Bueno, que es esta que tenemos aquí abajo, ¿no? K por n sobre 4. ¿Qué porcentaje llevamos aquí? 25. Acumulamos otro 25 al 50. O sea, se lo sumamos al 50. Sería 75. eso, 75. Porque vamos sumando 25, 25. Y falta la última posición. La última posición, pues, ¿cómo sería? El número del cuartil, que es el 4, multiplicado por el número de datos, que es 30, dividido entre 4. Pues 4 por 30 dividido 4 me tiene que dar 30, el número de datos. En otras palabras, el último dato es el cuartil 4. Siempre va a pasar eso. El último dato es el cuartil 4. Y en el cuartil 4, pues ahí están el 100% de los datos. Bueno, 100% de los datos. Como el último dato es el cuartil 4, pues a veces por ahí aparece que el cuartil 0 tiene el 0% de los datos, sin embargo, pues bueno, está en la posición 1 y corresponde al primer dato. A veces esto, digamos que es cuestionable en el sentido de que a veces se usa, a veces no se usa. Entonces, eso depende pues de donde nosotros leamos el tema del cuartil 0. ¿Sí? Bueno, miramos. El cuartil 1, el cuartil 2 es como naranja. Se me olvidó ponerle los colores. Este. Cuartil 3 es como azul. Bueno, ya ustedes supongo que calcularon todos sus cuartiles, ¿cierto? Quedaron más o menos, yo creo que no quedó igual, pero que tuvieron que haber quedado muy cerca. ¿Sí les dio más o menos similar? Y me refiero a los datos, porque la posición sí tuvo que ser la misma. Bueno, me dicen si ya están ahí bien.
igual que yo, ¿no? Bueno, esto de los cuartiles, pues se utiliza en algunos contextos, ¿no? A veces es conveniente conocer o distribuir los datos así como en 4 partes. Tanto así que Excel también trae una fórmula. Excel trae una fórmula para los cuartiles, una fórmula de Excel. ¿Y cuál es la fórmula? Si yo escribo igual, escribo cuartil, ¿sí? Cuartil. Ahí está, dice cuartil X, cuartil int y cuartil. Que quiere decir que a veces excluye el dato, a veces incluye el dato, pero nosotros vamos a usar solo la que dice cuartil. Dice que disponible por compatibilidad de versiones anteriores, pero abajo nos dice lo que hace, devuelve el cuartil de un conjunto de datos. Si yo selecciono cuartil, lo que me pide son 2 cosas. Primero, una matriz, que son los datos, y segundo, cuál cuartil quiero hallar. Entonces, veamos, ¿la matriz cuál es? Pues aquí donde tengo los datos, yo me paro ahí, selecciono hasta el último, punto y coma, y miren lo que aparece aquí. Excel, no sé, voy a poner lupa para que todos vean. De pronto no se ve bien. No estoy escribiendo, aquí estoy escribiendo. Veamos que Excel, aquí cuando yo estoy escribiendo la fórmula cuartil, después de que yo pongo los datos y pongo el punto y coma que me hace la segunda pregunta, que escriba cuál número de cuartil, Excel me dice que escoja entre esos 5 valores, el cuartil 0, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. El cuartil 0 es el mismo valor mínimo, o sea, el primer datico, que fue lo que yo les había mencionado. El cuartil 4 es el valor más grande, que es el máximo. El cuartil 2, como hablamos del 50, es la misma mediana. Y corresponde, bueno, ya vamos a hablar de los percentiles. Entonces, en este caso, yo me paré al frente del cuartil 1, voy a poner un 1. 1. Y le doy enter. Ahí está. Él me dijo que el cuartil 1 es 25, yo tenía 24,5. A veces no da exactamente igual, pero da muy aproximado. Esto porque Excel lo hace con fórmula. Yo hago lo mismo para el siguiente. Cuartil 2, bueno, de hecho creo que puedo arrastrar el mismo. Ah, no puedo arrastrar. Cuartil. Me voy aquí a la matriz, que está por acá, punto y coma, y le voy a decir que este es el 2. Y ta, me calcula el cuartil 2. Digo que mi cuartil 2 era 33, yo tenía 32, pues está muy cerquita. Lo mismo hago con la otra fórmula, cuartil, matriz, que está por acá. Punto de datos, pongo cuartil 3 y finalmente cuartil 4. Cuartil, conjunto de datos y pongo el cuartil 4. ¿Listo? El cuartil 3, 39.25, bueno, bastante cercano. Y el cuartil 0, bueno, pues también ese valor mínimo, ese sí tiene que coincidir. Bueno. Nosotros comparamos la fórmula que utiliza Excel con el cálculo que hicimos nosotros y pues es bastante aproximado.
En este caso, como son 30 daticos, pues difiere un poquito, pero entre más datos haya, el cálculo es más exacto, pues al menos la ubicación. Esto porque se repiten los valores. Bueno, ¿queda claro el concepto de cuartil? ¿Cómo se calcula, cómo se hace con los datos sueltos? Sí, profe. Bueno, voy a esperar un momentico por si están terminando ahí el ejercicio en el Excel. Pero le puede quitar el zoom un momentico para ver bien los datos de la izquierda también, porfa. De la izquierda, no, este era el último, aquí. Eso. Gracias, profe. Vale. Bueno, ¿listo ahí? Ya. Qué rápido. Vamos a mirar entonces ahora, ya sabemos que es un cuartil, ¿no? Un cuartil es un dato, o sea, el cuartil hace parte de los datos, pero es el dato que se encuentra ubicado en el 25% de los datos. Si nosotros hablamos de las edades, aquí en términos de edades, recordemos que estamos hablando de que esos números nos los inventamos como si fueran edades. Yo diría que el 25%, ojo, miremoslo aquí, el 25% de las personas tiene una edad de 24 años o menos. O sea que el 25% de los estudiantes de la universidad son menores a 24.5 años, son menores. O si uso el dato de Excel, que me coincidió ahí con ese 25 allí, yo diría que el 25% de los estudiantes tienen menos de 25 años. Eso es lo que me dice. El cuartil 2 ya habla del 50%. Entonces decimos, de esos 30 estudiantes, la mitad tiene menos de 32 años, o la mitad tiene más de 32 años, como yo lo quiera ver, ¿cierto? O más, la mitad menor de 32, la mitad mayor de 32. Y el 75% son menores de 39 años. Quiere decir que el 25%, digamos que ya son de 40 para arriba. De 40 para arriba, algo como eso. Esos son digamos que las conclusiones que uno saca con esos valores como tal. Pero recuerden que nosotros leemos es la columna de datos. Esta es la que a nosotros nos interesa. No confundir con la posición, que es otra cosa distinta y depende realmente del número de datos. Entonces esto aquí no nos dice mucho. No nos dice mucho porque pues, nada, lo que nos dice es la columna de datos. Ahora, pero en esta tabla de acá, los cuartiles en esta tabla se hallan un poco distintos. Porque es que los cuartiles en datos agrupados dependen pues como tal del intervalo, como que donde yo me tenga que ubicar. Si nosotros vamos al módulo, vamos a mirar el módulo, miren la fórmula que aparece aquí, una fórmula un poco larga, extensa,
Ya no hacen la descripción de cada letra porque se hizo allí atrás en la mediana. En la mediana se hace la descripción de esta fórmula, que es la misma. Entonces, yo la voy a poner, esta sí la voy a poner aquí en Word. La fórmula dice lo siguiente. Q sub i, y Q sub i quiere decir que puede ser Q1, Q2, Q3 o Q4, o sea, depende del cuartil que yo vaya allá, es igual al límite inferior del intervalo donde yo me pare, más, aquí viene una fracción, aquí viene K por N sobre 4. Voy a poner aquí. Kn sobre 4, voy a dejarlo así, Kn sobre 4. Menos ese Kn sobre 4 era lo que estábamos calculando ahorita de la posición del cuartil. Menos la frecuencia, acá, la frecuencia absoluta acumulada, sí. La frecuencia absoluta acumulada, que nosotros llamamos F mayúscula, ¿cierto? Más sencillo, pero F mayúscula del intervalo anterior, menos 1 del intervalo anterior, sobre la frecuencia absoluta del intervalo como tal, donde está el cuartil 1, multiplicado por la amplitud. Así es la fórmula, digamos, ¿sí? ¿Correcto? Ya. Acá. Y le voy a tomar le voy a copiar. Voy a copiar y pegar en Excel. Ahí está. Esta es la fórmula de los cuartiles. Bueno, aquí sí vamos a definir qué es cada... yo me equivoqué. Me equivoqué en algo. Aquí no es Q sub I, es Q sub K. Perdón. Porque K es el que me dice el número del cuartil. No es. Q sub K. Bien, entonces, ¿qué es LI? LI se llama límite inferior. ¿Qué es? Bueno, K ya sabemos que es el número del cuartil. N es el número de datos. F y menos 1 es la frecuencia acumulada, voy a ponerle así, anterior. Y Fi es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Me falta absoluta. A ver, aquí me falta frecuencia absoluta acumulada. A ver, les muestro aquí que se vea bien. Ahí está. Listo. Entonces, bien, ahí les dejo que tomen el dato de la fórmula. Ahí falta la A. Y la A es la amplitud. Tomen el dato de la fórmula y lo que significa cada letrica que está en esa fórmula. Ahí está.
¿Listo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Lo primero que hay que identificar, y aquí en la tabla de datos agrupados se hace de la misma forma, lo primero que hay que identificar es la posición. Entonces, miremos que en esta tabla de datos agrupados, nosotros tenemos pues más datos, tenemos 300 datos, ¿sí? En esta tabla, 300 datos. Ese es el total de datos. Y lo que hay que hacer es esa fórmula del K por N sobre 4. K por N sobre 4. Eso es lo primero que hay que hacer para calcular la posición. Entonces, para el cuartil 1, a ver, yo lo pongo aquí a un ladito más bien. Posición cuartil 1. La posición, ¿cuál es? Es K por N sobre 4. Entonces yo digo, K es 1, porque es el cuartil 1, multiplicado por N, que en este caso son 300, que es el número de datos. Sabemos que la frecuencia absoluta suma el número de datos, dividido entre 4. Si yo digo 300 entre 4 me da 75. K por N sobre 4 me da 75, porque son 300 datos. Ya tengo la posición. Ahora sí voy a buscar el dato. ¿Cómo encuentro el dato? Yo aquí en Excel lo puedo hacer directamente, toda esa fórmula que yo tengo aquí arriba, yo la puedo hacer de una. Pero lo primero que necesito identificar es cuál es el intervalo del cuartil 1. Entonces veamos, como la posición me dio 75, yo tengo que ir a buscar en la frecuencia acumulada cuál intervalo tiene el dato número 45. ¿Cuál intervalo? Entonces, eso lo hago en la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, porque es donde nosotros vamos contando dónde están todos los datos. En esa columna de frecuencia acumulada, ¿qué número contiene al 45? O sea, tiene que ser igual, el primer número que sea igual o mayor a 45. Profe, es a 75, creo. Eso, a 75, gracias, a 75. Primer número que sea igual o mayor a 75. 96. 96, uno dice, uy, aquí está, ¿cierto? Aquí hay 68 datos, aquí ya hay 96 datos. Entonces, cuando yo identifico eso, yo digo, este intervalo que voy a subrayar acá, ese intervalo es el del cuartil 1. Ponerlo en azul, no en verde. ¿Está? Ahí, yo digo, ahí está el cuartil 1. Ahí está, yo ya sé que ahí está. Pero, ¿cuál es el intervalo? El intervalo está entre 93 y 116. Recordemos que para el caso de la tabla teníamos un enunciado de la cantidad de personas en un almacén. Y decíamos que esta tabla, ustedes ya saben leer esta tabla, y dice que habían 28 veces se registraron entre 93 y 116 personas dentro del almacén. Eso lo registraron durante 28 veces, lo registraron. Ahora, los límites son los datos. Aquí los datos están entre 93 y 116. Pero como yo no tengo los datos originales, pues supone uno que solamente tenemos la tabla de datos y yo en esa tabla de datos quiero hallar el 25%, entonces hallo el cuartil 1. ¿Y cómo lo hago? Identifico el intervalo. Ese intervalo es el intervalo, esta I es la I3, el intervalo número 3. Estamos parados en el intervalo número 3, por eso sirve la I. Significa que cuando yo digo LI, estamos buscando el límite inferior número 3. FI menos 1 sería F mayúscula 2, ¿cierto? La anterior, el 2. Y F minúscula I es F3.
Veámoslo de la siguiente forma. Límite inferior, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde está el cuartil 1? ¿Qué número tiene el límite inferior del intervalo donde está el cuartil 1? 93. 93. 93. Seguimos con la fórmula. Más K por N sobre 4. Eso fue lo que nosotros calculamos para determinar la posición. Entonces, más 75. Menos FI menos 1, pero F mayúscula porque es acumulada. O sea, la frecuencia acumulada anterior. Como yo me paré en el 96, la frecuencia acumulada anterior es 68. Y eso dividido entre FI, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces yo me voy por esa misma línea y digo, de ese intervalo, frecuencia absoluta, 28 de ese intervalo. Multiplicado por la amplitud. Recuerden que la amplitud, ¿quién me recuerda qué es la amplitud en esta tabla? ¿Qué es la amplitud? Corresponde al tamaño del intervalo, o sea, cuántos números hay entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, desde aquí hasta aquí, ¿cuántos números hay? Desde aquí hasta aquí, ¿cuántos números hay? Desde aquí. Del 93 a 116. Que tiene que ser lo mismo que todos los otros intervalos. Digamos, si a 70 le quito 47, ¿cuánto hay? No, aquí, si a 93 le quito 70, ¿cuánto hay? 23. 23, claro, 23. Y lo mismo en todos. Por eso la amplitud siempre es la misma. Bueno, hagamos ahora sí en fórmula. Vamos a buscar aquí cuál es el dato del cuartil 1. El dato, entonces yo inicio. Ojo que la fórmula en Excel aquí tiene que ser muy cuidadosa. Y muy cuidadosa en el sentido de que hay una fracción muy grande. Lo primero de la fórmula es el límite inferior. Ya dijimos que era 93. Yo le doy clic ahí. Luego digo más. Vamos por la parte de arriba. Por la parte de arriba dice K por N sobre 4. Pero como ya voy a abrir la fracción, aquí voy a abrir la fracción, tengo que necesariamente abrir un paréntesis. Tengo que abrir un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis voy a colocar lo que está en el numerador, o sea, en la parte de arriba. K por N sobre 4, que es 75, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 68. Ya tengo mi numerador. Entonces cierro el paréntesis y pongo dividido. Y luego necesito el denominador, que sería la frecuencia absoluta. 28. Ahí está. A eso le vamos a multiplicar. Ojo que si esto lo hiciéramos de esta forma en la calculadora, tendríamos un error porque ese por lo pondría en el denominador. Aquí Excel lo va a dejar por fuera, así como tengo la A. En algunos casos es necesario abrir otro segundo paréntesis después de la suma y cerrarlo ahí en H10. En este caso se puede dejar así. Entonces voy a multiplicar por la amplitud, pero la amplitud no la tengo. Voy a decir que la voy a poner aquí. Aquí. Voy a multiplicar ahí. Y le doy Enter. A ver, ¿dónde fue que la puse? ¿Qué número? E20. E20, aquí. Vamos a decir que la amplitud. Y la voy a calcular. Cualquiera. Ojo, este y le resto este. Pum, me da 23. La amplitud siempre va a ser 23. Entonces aquí, ahora sí me cambió. Veamos. El dato del cuartil 1 es así, es la respuesta. Vamos a usar el mismo color. No voy a subrayar la posición porque la posición solo es parte de la fórmula. El dato es 98.75. Yo me doy cuenta que está bien si ese 98.75 está dentro del intervalo. Es lo más importante y eso es, digamos, lo que uno normalmente se equivoca. Tiene que estar dentro del intervalo. Entonces, entre 93 y 116, si tenemos a 98, o sea, efectivamente sí, ¿cierto? Efectivamente sí. Bueno, vamos a calcular el cuartil 2. Cuartil 2. ¿Cuál sería la posición del cuartil 2?
¿Cuál sería la posición del cuartil 2? 150. Claro, porque uno dice, la K en este caso es 2. La N es 300, que yo si quiero lo puedo escribir 300, si no lo uso ahí en la fórmula, digo en la casilla de la tabla. Dividido entre 4, esa es la posición del cuartil 2. El dato, entonces aquí viene la fórmula de la racotototota. Y empezamos. Bueno, no puedo buscar el dato hasta que yo no sepa cuál es el intervalo donde está el cuartil 2. Posición 150. Posición 150. Entonces yo me vengo aquí. ¿Qué número o cuál intervalo es el que tiene el dato 150? 163. Aquí está, ¿cierto? Pongámosle otro color. Pongámosle el amarillo. Y decimos, ahí está el cuartil 2. Entonces yo ya sé en dónde está el cuartil 2. Ahora sí vamos por la fórmula. Recuerden. El límite inferior. El límite inferior, ¿que sería quién? 139. 139. ¿Qué sigue? Sigue el más, el paréntesis. La posición. Paréntesis. La posición que sería 150. Es la posición que es 150. Bien, ahí vamos bien. Menos la amplitud, perdón. Menos, no, todavía no va la amplitud. Vamos apenas aquí, vamos en la posición. Ahí Menos va la acumulada, profe, la acumulada anterior. la acumulada anterior, que sería ¿qué número? 129. Eso, 129. Muy bien. Y ahí sigue dividir la frecuencia. Cerramos paréntesis. Ajá. Dividido La frecuencia frecuencia. absoluta. ¿Qué es cuál? ¿Qué es cuánto? 34. 34. Y ahí Ya se es multiplica la amplitud. por la amplitud, que la tenemos aquí a la izquierda. Me dio 153.2. Yo vengo y verifico. 153.2 sí está entre 139 y 162. Sí, claro, cierto que sí. Miren que si por ejemplo, a mí se me olvida poner el paréntesis, voy a borrar paréntesis. Se me olvidó, yo le doy enter, me da 201, porque se me olvidó poner el paréntesis, ¿no? Y yo vengo y miro aquí, 201 está en este intervalo, uno dice, uy, ahí no está, se me salió, tengo un error en la fórmula. En eso es que nosotros detectamos los errores de las fórmulas, porque se nos sale. Sí, bueno, aquí sigue 153. Vamos con el cuartil 3. Profe, Dime. la amplitud no se vuelve a calcular, así como lo hiciste con el cuartil 1. O siempre se coge la misma. Pues es que como la amplitud no importa donde yo la calcule, siempre da lo mismo. Mira, si yo cojo este menos este, pues da 23. Y no importa donde me pare. En donde yo me pare, siempre da lo mismo. ¿Sí es? Siempre da 23. Pues en esta tabla siempre da 23, ¿no?
Bueno, los voy a dejar que ustedes hagan el cuartil 3 y me digan cuánto les da ese dato. ¿Cuánto les da ese dato? Voy a dejar de compartir pantalla porque aquí la compañerita que está aquí, ella lo va a hacer en este computador. Y ustedes ya me dicen cuánto les dio. Entonces, Profe, me dio 196,8484. No sé si está bien. Y me dio un poquito diferente. Y me dio 197,7778. bueno, yo ya les verifico que aquí Catherine está haciendo el ejercicio, entonces ya les verifico. Démosle tiempito a los demás, determino y ya les muestro a ver si nos coincide o no. ¿Listo?
Bueno, listo, listo. Aquí ya nos dio. ¿Cómo fue que les quedó a ustedes? ¿Cuánto les dio? Profe, 196,8484 me dio a mí. Ok. Pero la hice a memoria, profe, porque yo no tengo la imagen de la fórmula. Entonces no sé si me quedó bien, o sea, la formulita de Word. Ah, ya. Ya, veamos. Vamos a ver si le quedó. Pero estás trabajando en el Excel, ¿sí? Sí, señor, claro, pero no alcancé a hacer la fórmula en Word cuando usted la hizo y la pasó como imagen, profe, no la alcancé a hacer. Ah, ya. Veamos. Ahorita ya la pongo ahí en foto en el WhatsApp para que la guarde. Eso, profe, muchas gracias. Aquí nos dio, no sé los otros compañeros cuánto les dio o no la habían terminado. Sí, profe, a mí me da igual. ¿197? Sí, 197,7778. Ah, sí. Entonces veamos con Joana a ver qué es lo que se equivocó. Aquí tenemos el límite inferior 185. ¿Coincide ahí, Joana? Sí, señor, ahí estamos. Listo. Más el K por N sobre 4 que dio 225. Sí, Abrimos paréntesis. Bueno, ahí tenemos que abrir paréntesis antes del 225. Menos la frecuencia acumulada anterior que era 205. Cerramos paréntesis. Multiplicado por la frecuencia absoluta que era 36. No, dividido entre la frecuencia absoluta que era 36 y multiplicado por la amplitud que era 23. A ver, ¿qué no le habrá profe, ¿sabe cosas? que me quedó mal? Que yo, como me dio 225, cogí el de abajo. Pensé que estaba entre 208 y 231. Entonces, por eso cogí el 225, profe. Pues lo cogí con los daticos de abajo. Porque usted se ubicó fue aquí. Sí, señor, ahí fue donde me ubiqué mal. Recuerda que siempre nos ubicamos en la Sí, frecuencia señor. absoluta. Sí, listo. Listo, ya, y si hacemos el cuartil 4, pues va a pasar, pues aquí podríamos usar la fórmula, pero pues va a pasar que nos va a dar el último dato. Nos va a dar el último dato porque aquí es 4 por 300 dividido 4, pues, puse 4 dividido 300, 4 por 300 por 300 dividido 4, pues da 300. El dato 300 obviamente está en el último intervalo, y ahí en ese último intervalo nos va a quedar... el 3, este sería el cuartil 4. En ese último intervalo, pues nos va a quedar el cuartil 4. De hecho, como la posición es, aquí esto se va a convertir en 23. Bueno, veamos. La fórmula nos dice, límite inferior del último intervalo, 231, más, abrimos paréntesis, K por N sobre 4, que es 300, menos la frecuencia anterior, que es 274, cierro, dividido en la frecuencia absoluta, que para este caso es 26, y lo que me dé ahí multiplicado por la amplitud, que es 23. Y resulta que me dio 254, que es justo el último dato. Bueno, ahí coincide, ¿cierto? Y coincide con lo que hicimos en los datos sueltos. ¿Listo? Bueno, ese es el cálculo del cuartil, Pero sucede que veíamos en el módulo que nosotros tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Entonces vamos a calcular unos 2 deciles y con esto digamos que vamos a entender cómo funcionan las tres fórmulas, porque las tres fórmulas funcionan de la misma manera. En el caso de los deciles, voy a usar esos mismos datos. Vamos a hacerlo primero. A ver. Ponlo acá. Juan. En el caso de los deciles, nos tocaría hacer lo siguiente.
Veamos. O sea, vamos a cambiar aquí el título de deciles. Deciles. Vamos que es deciles. Y la diferencia es que los deciles ya no dividen en 4 partes, sino que la palabra me dice en cuántas deciles tiene que ver con 10. ¿Cierto? Entonces divide los datos en 10 partes. Eso es lo que hacen los deciles. Vamos a buscar aquí los deciles con la misma forma, ¿no? La misma forma que hicimos ahorita. Una cosa es el decil, entonces sabemos aquí con D mayúscula, el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Pues no los vamos a hallar todos porque es que nos demoraríamos mucho, ¿cierto? Pero en teoría podemos hallar 10 deciles. Ahora, si nosotros decimos que vamos a partir los datos en 10 partes, entonces en el tema del porcentaje, ¿cuánto porcentaje le corresponde a cada decil? Si cada uno representa una de 10 partes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el porcentaje? De 10 en 10. Exactamente, del 10%. Entonces, el decil 2, el 20%, el decil 3, el 30%, y así sucesivamente. El decil 4, el 40%, el 5, el 50%, hasta que completemos el 100%, ¿cierto? Ahí está. Entonces ya tenemos lo que corresponde a los porcentajes. En términos de posición, pues es exactamente igual a lo que hicimos con los cuartiles, porque es que la posición ya no vamos a dividir entre 4, porque sabemos que es K por N sobre 4, porque eran 4 partes, sino K por N sobre 10, porque ahora son 10 partes. Es el único cambio que se hace, del K por N sobre 4 a K por N sobre 10, y ya, de ahí para allá, todo es igual. Miremos la primera posición. K es 1 porque es el decil 1. Ahora ya no vamos a hablar de decil 0. K es 1 por N, que en este caso son 30, dividido 10. K por N sobre 10. Yo le doy enter y me dice, ese es el que está en la posición 3. Entonces yo me vengo por aquí. A ver. Y me ubico el que está en la posición 3. Posición 3. Este. Este está en la posición 3. ¿Cuál es el dato? Es el dato número 21. Dato 21. Ahí está. Decil 1 es la posición 3. ¿Listo? ¿Cuál será la posición del decil 2? 2 por 30 sobre 10. 6. Entonces voy y me ubico en el dato 6. Digo, aquí está la posición 6. Vamos a ponerle, no sé, ponerle un gris más oscuro. El dato sería el 23, ¿cierto? El dato sería el 23. Y entonces nosotros notamos pues que si yo tengo 30 datos y los divido en 10 partes, en otras palabras, voy de 3 en 3. Cada 3 datos voy encontrando mi siguiente decil. El tercer dato es el primero, el segundo es el sexto dato es el segundo. ¿Qué posición tendrá el tercer decil? Nueve, profe. 9, eso, y de ahí seguimos avanzando de 3 en 3, ¿cierto? 3, 6, yo puedo arrastrar, ahí está, mentiras. 9, miramos a ver. No me coge la 3, 6, 9, 12, bueno, yo ya puedo sumarlo. No voy a hacer el cálculo de la fórmula porque es que ya sé cómo es. El decil 10 es el último, ¿cierto? Siempre el último decil, el último cuartil, el último percentil, pues ese es el último dato. Yo sé que me va a dar 44.
Y de ahí para allá, pues bueno, no consiste más en ir a capturar el valor, por ejemplo, vamos a mirar el decil 7, dato número 21. Dato 21, aquí está, es 36. Es 36. Ahora, ahí lo voy a dejar hasta ahí. También tenemos fórmula para poder hallar los deciles. Sin embargo, si yo escribo aquí decil, no aparece la fórmula decil. Entonces, ¿por qué no aparece? Porque es que Excel, cuando nosotros necesitamos hablar de los deciles, dice, pues calcúlelo a través de los percentiles. ¿Y por qué? Porque es que sucede que, bueno, ya sabemos cómo funcionan los deciles. Los percentiles, yo voy a copiar todo esto otra vez. Aquí, ¿no? Y vamos a decir percentiles. Los percentiles, adivinen en cuántas partes dividen los datos. Eso suena como a 100, profe, ¿o qué? 100 partes, muy bien. Los percentiles, entonces aquí ya aparecen es con P. P1, P2, P3 y hasta que lleguemos hasta el P100. O nosotros no vamos a ir hasta por allá. No, digamos que por ahí, no sé. Puntos suspensivos, ¿cierto? Porque son... Bueno, estamos P1, P2, digamos que P3, puntos suspensivos. No sé, por ahí intermedio podríamos tener el P27, el P37, más puntos suspensivos, el P78 y el último P, pues es el P100, ¿cierto? Ahí tenemos que hablar de percentiles. El tema de los percentiles funciona igual que el de los deciles y funciona igual que el de los cuartiles. Pero si yo tengo, por ejemplo, un porcentaje de 100 y yo digo, voy a dividir esos 100 en 100 partes, ¿cuánto porcentaje le corresponde a cada percentil? De a 1%, profe. De 1%, sí señor. 1%, 2%, 3%, bueno, aquí son puntos suspensivos. 4, 5, así. Digamos, ¿qué porcentaje le corresponde al 27? Percentil 27. 27%. 27%. Y al 37, 37%. Y al 78, 78%. Y al 100, pues el 100%. Y entonces uno deduce que hay medidas que coinciden entre decil, cuartil y percentil. Coinciden. Por ejemplo, si yo pienso, que se me hizo dos cuartiles, si yo pienso en el cuartil 1, decimos que es un 25%. ¿Cuál percentil coincide con el cuartil 1? El percentil 25. El percentil 25. De hecho, cuando nosotros escribíamos por ahí cuartil, la fórmula cuartil, veíamos que decía, que se me hizo la lupa. Veamos que decía que el primer cuartil es el percentil 25, porque es el 25% de los datos. El segundo cuartil es la misma mediana y es el mismo percentil 50. Y el tercer cuartil es el del 75, el mismo percentil 75. O sea, acumulamos ese nivel de porcentaje, ¿cierto? El mismo Excel me lo está diciendo ahí. Ahora, ¿por qué no aparecen los deciles? Porque es que si yo quiero calcular el decil 1, que corresponde al 10%, yo lo puedo calcular con ¿qué percentil? ¿Qué percentil corresponde al 10%? El percentil
percentil 10. El percentil 10, ¿cierto? Entonces aquí en términos de fórmula de Excel no aparecen los deciles, sino que aparecen los percentiles. Mira, aquí hay una fórmula que se llama percentil y dice devuelve el percentil késimo de los valores. Entonces me pide que, pues la matriz, yo cojo la matriz, aquí están los datos, están los datos. Y luego lo siguiente que me pide es cuál percentil quiero calcular. Yo voy a calcular el percentil 1, el percentil 10. El percentil 10 es el 10%, o sea, el decile. Y le doy enter y me dice que no sabe. No sabe, tengo algún error acá. Número usado en la fórmula. Acá 10. U14. B, no sé por qué no. No sé. Me genera un error la fórmula. Bueno, ya se me acaba el tiempo. Pero la idea de la fórmula de Excel, aquí me disculpan que no sé, no identifico cuál es el error, es que no muestra los deciles por mediante la fórmula, pues porque podemos usar los percentiles. Y de esta forma pues lo podemos hacer. Solo a manera de ejemplo, digamos que nosotros queramos hallar el percentil 27. Pues la fórmula de posición es la misma K por N, pero dividido entre 100. Entonces yo diría, bueno, para calcular el percentil 27, yo tengo que primero calcular la posición. O sea, K, que es 27, multiplicado por N, que es 30, dividido entre 100. Y lo cálculo me dice 8.1, o sea, la posición es la que está en el 8.1. Aquí hay varias formas de pensarlo, algunas veces hacen un ponderado como para decir que el número está más cercano al 8, a veces hacemos una aproximación y decimos, es como en el que está en la posición 8, y cuando los datos son tan poquitos como 30 datos, 100 percentiles, pues se van a repetir algunos, entonces yo voy aquí y digo, no, está en la posición 8, sería 25, aquí está en 25, ese sería el percentil 27, dato 25. Para el tema de los datos agrupados, pues pasa lo mismo, O sea, la fórmula que tenemos aquí, esa es la de los cuartiles. Si yo hablo de los deciles, miren, si hablo de los deciles, es la misma fórmula. Miren el cambio que voy a hacer. Ya no se llama Q, sino que se llama D, de decil. Y lo único que hacemos es que ya no se divide entre 4, sino que se divide entre 10. Y si yo pensara en la fórmula de los percentiles, pues ya no se llama Q, sino que se llama P, y no se divide entre 4, sino que se divide entre 100. Pero el resto de la fórmula es igual, el límite inferior, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta y la amplitud. Funciona exactamente igual. Lo único que nosotros vamos a considerar como cambio es la posición, pues porque lo determinamos de una manera diferente. Pero una vez tengamos la posición, ya aquí en la tabla leemos de la misma forma, igualito. Eso sí no nos cambia. Y bueno, ya con eso completamos lo que son las unidades de posición, deciles, cuartiles y percentiles. No sé si, por ejemplo, ustedes han visto a manera de ejemplo, así muy rápido, que los resultados del ICFES, siempre nos dan es el decil. El decil, le dicen a uno, ¿cómo interpretar los resultados? Entonces, ustedes cuando presentaban el ICFES, porque yo supongo que todos presentamos el ICFES en algún momento, por ahí en los resultados hay un dato que dice que usted está ubicado en el decil tal, o en el percentil. Ahora último, los nuevos resultados ya hablan es de percentil, y lo que hacen es ubicarlo, aquí también hablan de quintil, ¿cierto? Lo que aquí está el decil, población para el decil. Entonces, lo que hablan ahí es de ubicarlo a uno con respecto a la demás población. Si a mí me ubican dentro del decil 90, quiere decir que yo estoy
por encima del 90%, dentro del decil, pues decil 90 no, perdón, decil 9, ¿cierto? Por encima del 90%. Usted quedó ubicado en el primer decil, o sea que yo hago parte del 10% que quedó por allá muy atrás. Bueno, eso lo pueden leer ustedes en su resultado del ICFES. Es una de las cosas que todos hemos pasado por algún momento y bueno, tenemos ahí una información que a veces uno no sabe interpretar. Se hablan de deciles, de percentiles, de quintiles también. Bueno, quintil ya nos da una palabra, ¿cierto? La palabra nos dice en cuántas partes se va a dividir, ¿cierto? Bueno, y como este, pues tendríamos muchos otros ejemplos, pero ya se me acabó el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho hoy. Cinco minutos. Profe, ya esto sería entonces parcial 2 y también entra en el taller 2, profe. Sí, yo voy a actualizarles bien esa plataforma, dejarles los videos al día y voy a pensar en las actividades que van a desarrollar. Yo creo que vamos a hacer un estilo taller parcial, algo así. Pero la próxima semana, pues, o en el transcurso de la semana les voy contando cómo vamos a trabajar. ¿Listo? Listo, profe. Queda claro, gracias. Bueno, voy a llamar aquí muy rápidamente porque en cualquier momento me van a quitar el internet. Lina Bermúdez. Presente, profe. Diana Marcela. Diana me dijo que tenía fallas del internet. Voy a ponerla acá. Carolina García. Presente, profe. Carolina Gómez. Presente, profe. Listo. Natalia Grajales. Presente, profe. Sandra Milena. Profe, aquí, presente. Bueno. Joan. Presente, profe. Caterina Emilia. Presente, profe. Elena. Elena, ¿sí está? Presente, profe. Bien. Oscar. Vale, sí. Está enfermo. Y Jamie. Angie Marcela. Presente, profe. Listo. Fernando López. Presente, profe. Listo. Y Fabián. Profe, presente. Profe, y otra cosita, ¿se acuerda que la vez pasada me dijo que me iba a coger las fallas? ¿Puede, por favor? Venga, yo miro, Fabián. Sí, me acuerdo que voy a mirar el chat, Fabián. Uy, usted no me... Ah, no, mentiras. No me dijo, Fabián. Sí, profe, en el grupo, que todo el mundo se burló de mí, porque yo sí estuve, pero al final se me cayó el internet. Ah, ya, fue en el grupo, yo pensé que era ya por internet. Listo, Fabián, está bien. Entonces, ahí ya. Ok. Profe, ¿Sí? profe, ¿usted nos va informando esta semanita por el grupo de WhatsApp o usted directamente sube eso a la plataforma y ya nosotros estamos consultando? ¿Okay? Las dos cosas, pero como para que no estén en la expectativa de la plataforma, yo les aviso en el WhatsApp ya cuando esté listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces los dejo, que pasen muy buena noche. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.